Hola a todos mis queridos amantes de las historias, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén pasando un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un romance que sinceramente, me ha tocado el corazón y estoy seguro de que también tocará el de ustedes. El título ya nos da una pista, El amor de Burak y Neslihan, un romance que siempre recordaré. Sí, vamos a hablar de la química, de la conexión, de ese tipo de amor que te hace suspirar y creer de nuevo en las grandes historias. Pero antes de empezar a desgranar esta maravillosa historia, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras aventuras por el mundo de las historias de amor, del cine y de todo lo que nos hace sentir vivos. Venga, anímense. Vamos a transportarnos a un mundo donde las miradas lo dicen todo, donde las sonrisas iluminan pantallas y donde dos almas gemelas se encuentran, a veces de forma inesperada, para tejer una historia que perdura mucho más allá de los focos y las cámaras. Hoy nuestro foco está en Burak y Neslihan. Probablemente muchos de ustedes ya sepan de quiénes estamos hablando. Son dos nombres que resuenan en el universo de las series y las películas, dos talentos que cuando se unen, crean una magia innegable. Pero lo que realmente quiero explorar hoy no es solo su trabajo juntos, que es espléndido, sino la chispa que hay entre ellos, ese algo que trasciende la pantalla y se filtra hasta nosotros, los espectadores. ¿Han sentido alguna vez esa conexión especial entre actores que parece demasiado real? Esa complicidad que se nota en cada escena, en cada diálogo, en cada gesto. Con Burak y Neslihan, esa sensación es casi palpable. Desde que empezaron a trabajar juntos, y sobre todo cuando sus personajes se enamoraron en la ficción, nació una química que capturó la atención de millones. Y no es para menos. Verlos interactuar es como presenciar un baile de almas, perfectamente sincronizado, lleno de pasión y ternura. Pensemos en esas escenas clave. ¿Se acuerdan de aquel momento en que sus personajes finalmente se dieron cuenta de lo que sentían el uno por el otro? Esa mirada cargada de esperanza, de miedo, de anhelo. O esas escenas de reconciliación, donde las palabras sobraban y bastaba un abrazo para decirlo todo. Burak, con esa intensidad que lo caracteriza, y Neslihan, con esa dulzura y esa fuerza a la vez, crearon un dúo inolvidable. Su forma de transmitir emociones es tan auténtica que es imposible no conmoverse. Es como si realmente estuvieran viviendo esa historia de amor, y nosotros, al otro lado de la pantalla, fuéramos testigos privilegiados de su viaje. Pero, ¿hace que el amor de Burak y Neslihan, o más bien, el amor que proyectan en sus personajes, sea tan memorable? Creo que parte de la respuesta está en su capacidad para ser vulnerables. En un mundo donde a menudo se nos enseña a ser fuertes y a ocultar nuestras debilidades, ellos nos muestran que el verdadero amor reside en la apertura, en la disposición a mostrar nuestras imperfecciones y ser amados por ellas. Sus personajes, incluso en medio de conflictos y adversidades, siempre encontraron consuelo y fortaleza en el otro. Esa es la esencia de un amor duradero, ¿no creen? Un amor que no se derrumba ante la primera tormenta, sino que se fortalece con ella. Además, no podemos ignorar el talento individual de cada uno. Burak Özçivit, un actor con una presencia escénica imponente, capaz de pasar de un personaje rudo a uno tierno con una facilidad asombrosa. Y Neslihan Atagül, una actriz que transmite una profundidad emocional increíble, con una mirada que puede decir más que 1000 palabras. Juntos forman una simbiosis perfecta. Sus estilos se complementan, sus energías se potencian, y el resultado es una actuación que eleva la historia a otro nivel. Y es que cuando hablamos de un romance que siempre recordaré, no nos referimos solo a una historia bien contada, sino a esas historias que se quedan grabadas en nuestra memoria colectiva. Historias que nos hacen suspirar, que nos sacan lágrimas de alegría y de tristeza, que nos inspiran a buscar ese tipo de conexión en nuestras propias vidas. El amor de Burak y Neslihan en pantalla ha logrado precisamente eso. Ha tocado fibras sensibles, ha generado conversaciones, ha creado una comunidad de fans que ha seguido cada paso de su relación ficticia, y en muchos casos, también de su vida personal, con un cariño genuino. Pero, ¿hasta dónde llega esa línea entre la ficción y la realidad? Es un debate interesante. A veces la química es tan intensa que los fans empiezan a desear que esa conexión trascienda la pantalla. Y en el caso de Burak y Neslihan, esa esperanza se materializó. Vemos a menudo en redes sociales imágenes de ellos juntos,
sonrientes, compartiendo momentos que, aunque sean de su vida privada, irradian esa misma complicidad que vimos en sus personajes. Y eso, para los que amamos estas historias, es un regalo. Es ver que a veces la magia que vemos en la ficción también puede florecer en la vida real. Recordemos también la importancia de los guiones que les han dado vida. Aunque su talento es innegable, la calidad de los diálogos, la profundidad de los personajes y la estructura de las tramas también han jugado un papel crucial en la construcción de este romance memorable. Los escritores y directores han sabido potenciar su química, creando situaciones que les permiten brillar y explorar las diferentes facetas de una relación. Un buen romance necesita tanto actores talentosos como una historia bien elaborada, y en el caso de Burak y Neslihan, hemos tenido la suerte de disfrutar de ambas cosas. Y no podemos olvidarnos del impacto cultural. Las series en las que han participado se han convertido en éxitos internacionales, llevando la cultura turca y sus historias de amor a rincones del mundo que nunca imaginamos. El amor de Burak y Neslihan se ha convertido en un símbolo de romance moderno, un referente para muchos jóvenes que buscan en las pantallas la inspiración para sus propias vidas sentimentales. Es fascinante cómo una historia, contada a través de actores carismáticos, puede tener un alcance tan global y personal a la vez. Así que, cuando pensamos en este romance, ¿qué es lo que más resuena en ustedes? Para mí, es la autenticidad. Es la forma en que transmiten esas emociones universales del amor, la alegría, el dolor, la duda, la certeza, la pasión. Son capaces de hacernos sentir parte de su historia, de empatizar con sus luchas y celebrar sus triunfos. Y esa conexión es lo que hace que un romance sea verdaderamente inolvidable. Es lo que te lleva a querer volver a ver esas escenas una y otra vez, a compartirlo con amigos, a hablar de ello. Y pensando en el futuro, ¿qué más podemos esperar de esta dupla? Yo por mi parte estoy impaciente por ver qué nuevos proyectos nos traerán. Sabiendo el talento y la química que comparten, cada nueva colaboración promete ser un evento. Ellos tienen esa chispa especial, ese algo que te atrapa y te hace querer más. Y es por eso que hoy, en este espacio, hemos querido recordar y celebrar el amor de Burak y Neslihan, un romance que siempre recordaré. En resumen, hemos explorado la increíble química entre Burak y Neslihan, cómo su talento individual y su conexión en pantalla han creado un romance inolvidable que ha trascendido las pantallas y ha cautivado a audiencias de todo el mundo. Hemos hablado de la autenticidad de sus emociones, de la importancia de los guiones que les dan vida y del impacto cultural que su trabajo ha tenido. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje por uno de los romances más memorables que hemos tenido el placer de ver. Me ha encantado poder compartir estas reflexiones con ustedes. Ahora, me encantaría escuchar sus pensamientos. ¿Cuál es su escena favorita de Burak y Neslihan? ¿Qué es lo que más les gusta de su química? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y charlar con ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo tanto como yo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para más contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.